Hoy en News Digitales, con la sección Deportes, tenemos el honor, el gusto de recibir a un verdadero maestro de periodistas. Fue una de las firmas más importantes en la historia de la revista El Gráfico. También, por supuesto, fue jefe de prensa, el primer jefe de prensa de Diego Maradona y fue quien escribió el primer libro sobre Diego, pero también fue fundador de Deportea, también se desempeñó como jefe de prensa de la Secretaría de Deportes de la Nación. La verdad que es un gusto hablar de periodismo, seguir aprendiendo sobre este oficio con Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, contento ante tus exageraciones. No, por favor, la verdad que no es más que una mera descripción y una pequeña parte de toda tu gran trayectoria periodística que arrancaste en gráfica en el diario El Mundo, ¿no? Sí, sí, estábamos en una escuela de periodismo, ya que no existe el Instituto Grafotécnico. Fueron a buscar chicos y uno ya se ve que le gustaba lo que hacía y fuimos a parar ahí. Eh, un diario que tenía el nombre del Mundo, pero que ya no era de la editorial Heynes, era un diario muy político, eh, que, que pertenecía a lo que entonces era uno de los grupos más radicalizados en la política argentina, ¿no? Tal es así que un día recuerdo que a la 1 de la mañana salíamos de cerrar y explotó una bomba. Que Así empezamos en el periodismo. estuviste en varios medios, pero ¿cuál fue quizás tu verdadera escuela antes de llegar al gráfico? En mi pueblo, 9 de julio, con Julio Guerrieri en el diario El Orden, que me acuerdo que me quemaba los dedos porque había linotipos, vos por ahí ni te acordás ni de tus generaciones, pero para armar las páginas después que escribíamos te ponías en el plomo, donde salían las líneas, los caracteres que se llaman ahora, y te quemabas los dedos para que eso fuera a la impresora, a la rotativa, para que salieran los diarios. Pero bueno, ya acá en Buenos Aires, sin ninguna duda fue Crónica. Crónica que me permitió a mí llegar al gráfico con un montón de conocimientos y de ejercicios periodísticos inigualables, ¿no? Sí, eso fue. Vos entraste en el gráfico en el año 77, trabajaste con un grande también del periodismo como fue Juvenal, pero también habías conocido a Ardizone. ¿Cómo era el gráfico en esos años? ¿Cómo era hacer periodismo, hacer cobertura de partidos sin redes sociales, sin cámaras digitales, sin celulares? Y como se debía, más allá de que no existía todo eso, eh, Osvaldo Ardizone un día le dijo a Daniel Lagares, un colega muy querido que está en Clarín ahora, empezaba Daniel y lo agarra, iban en el remis a una cancha y Daniel estaba tembloroso, iba con Osvaldo al lado. Y Osvaldo le dice: pibe, no te preocupes, vamos, vemos, venimos y contamos. Era eso. Y te respondo con eso. Así laburábamos. Y el tema del gráfico era que tenía una estética también particular, de titular distinto, de escribir distinto, de la creatividad, todo ese tipo de cosas que a mí, que yo venía de Crónica, que después se llamó Última Hora cuando López Rega y toda esa gente trató de adueñarse del diario y demás, le pusieron Última Hora para que no se extinguiera, seguía siendo Crónica. Eso nos permitió a muchos los que trabajamos ahí asentarnos periodísticamente para llegar al gráfico con una impronta mayor, ¿no? Ya éramos... y era eso, llegar al gráfico era llegar a la cima, porque yo lo que te corrijo en el buen sentido es que yo no fui una gran pluma de gráfico. Lo nuestro fue colectivo, nuestra gestión, digamos, que la manejaba Vega Onesime y Cherkis Vialo, a quien mando un gran abrazo, que la está peleando. Era un equipo periodístico de muy buenos periodistas, pero que ninguno era un Frascara, un Borocotó, un Ardizone, un Dante Panzeri. El gráfico en aquellas épocas era fuerte por el nombre, pero también la gente los comparaba por quienes escribían. Lo nuestro era más colectivo, si bien era un grupo de periodistas que tenían
tenían mucho, ¿no? Y algunos que eran mucho mejor que yo también, seguramente. ¿Y cómo fue? Vos vas a cubrir los Juegos Evita estando en el gráfico, ¿no? No, estando en el mundo. Ah, estando en el mundo. Porque estamos hablando que empecé en el 77 en el gráfico, en enero. Claro, tenés razón. Recuerdo el partido Argentina-Hungría, que fue de lo primero. Que Pero, debuta Diego, además. Vos, ¿cómo fue ese momento cuando vos estabas en el mundo y te dicen, che, hay que cubrir los Juegos Evita? Bueno, fin de año. ¿Quién iba a querer ir a cubrir un campeonato de pibitos? Los periodistas más veteranos en general estaban pensando en Navidad y Año Nuevo. Yo no, yo iba a cualquier lado, ¿no? Periodísticamente, pibe, ¿querés ir? Y fui. Y voy con otro periodista que también estaba conmigo en el gráfico, que había estado que estaba conmigo en el mundo y había estado en el gráfico, que es Horacio del Prado, y vamos los dos. Él por el gráfico y yo por el mundo, y él también trabajaba para el mundo. Y casualidad o no, 2 meses antes, para el gráfico, Horacio había cubierto un triangular en el campo de las Malvinas de Argentino Junior, donde jugaban unos pibitos de All Boys, otros de Huracán y otros de Argentino Junior. Y entre los de Argentino Junior estaban muchos que la rompían y uno que la rompía más todavía. Diego Maradona. Sí, señor. Al que ven ahí en ese torneo de los Juegos Evita. Al que Horacio vuelve a ver 2 meses después, y con todo lo que me dijo Horacio y la expectativa que ya había en esos chiquitos, en ese equipo, que le habían puesto cebollitas, Francis, el de entrenador, le había puesto cebollitas para ese campeonato Evita de la democracia que recién volvía. Estamos hablando fin del 73. ¿Por qué cebollitas? Para que no fueran de Argentino Junior, porque no se podía poner nombres de clubes, de equipos, y también porque ya en el under ese equipo de Argentino Junior jugaba muy bien y se sabía. Entonces mejor que muchos no supieran que eran ellos. Y ahí vos le haces la primera nota. Y ahí fue la primera vez que lo conozco a Diego, lo conozco al papá, conozco a otros chicos de argentinos, con algunos de los cuales seguimos manteniendo alguna relación, como Polvorita Delgado. Después vino otro al año siguiente, que es Abel Carabelli, que llegó a ser campeón mundial con Diego en Japón, 79, que también escribió un libro de eso, no me di cuenta de traerte, la próxima te lo traigo. Y bueno, y en ese campeonato, que pierde Diego ese campeonato es muy importante en la vida de Diego, muy importante, porque las semifinales contra chicos de Pinto, Santiago del Estero, esforzados chicos, que recién conocían la pelota 5 y demás, terminan empatados, van a penales y pierde los cebollitas. ¿Y por qué pierden? Por un penal errado por Diego. Y eso me lleva, mucho después, a hablar con él y pensar que vos te quedaste sin conocerlo a Perón, con todo lo que quisiste conocerlo a Perón, ¿no? Y es verdad, porque él después conoció a todos, todos quisieron conocerlos a él, hasta Putin últimamente estuvo con él, con todos los grandes jugadores del mundo, y le agarró la mano a Putin y lo puso ahí para que se saque la foto con todos los grandes jugadores y demás. El rey Juan Carlos lo invitó, en Madrid, tuvo todo a su disposición, pero no conoció a Perón. ¿Y sabés, Francho, por qué no conoció a Perón? No. Yo recién te decía que él erró un tiro desde el punto del penal en Embalse, ahí donde se jugaron las finales, esto fue semifinal, quedan eliminados. Los chicos de Pinto después le ganan a Entre Ríos, salen campeones. A los 2 meses están en su vida en Pinto, llega un telegrama que son invitados por el general Perón a conocerlo en Buenos Aires. Y van los chicos. Yo con algunos de ellos, a los que les mando saludos, me he visto últimamente. Es más, hice las gestiones para que durante la gestión de la presidenta Cristina Kirchner vinieran y le entregaron una medalla. A ellos cebollitas junto con los de Buenos Aires, una locura. Y recordaban eso, recordaban que habían estado con Perón y uno de ellos me dice, tenía la mano muy blanda. Eso ocurrió en marzo del 74. Perón murió
el 1 de julio de ese año. Enseguida murió Perón. Y lo conocieron a Perón. Si Diego hubiera convertido ese penal, pasaban a la final, la ganaban, hubiera conocido a Perón. Y hoy tendríamos la foto de un Maradona chiquito con Perón. Así es. Qué increíble, Guillermo, esto que contás. ¿Y cómo siguió tu relación con Diego, con la familia Maradona? Digo, tu carrera también periodística de alguna forma fue creciendo a la par de la carrera futbolística de Diego. Sí, lo decís bien. Obviamente no hay comparación posible de nada, pero su carrera es muy, muy rápida. Y la mía también. Yo a los fin del 73 y enero del 77 estoy en el Gráfico. Fin del 73, fin de octubre del 76 y él debuta. Son las dos vías paralelas. Yo entro al Gráfico y él debuta. Y yo empiezo a hacer más notas en el Gráfico con él, empiezo a ir a la casa, hay una relación familiar con Chitoro, con Tota, éramos gente común, gente de abajo, y bueno, se fue dando una relación que me lleva, entre otras cosas, a hacer algo que me quedó a mí para toda la vida, que fue poder llevarlo a conocer a Pelé. En el tiempo y en el espacio hay que medir lo que eran cada uno en aquel momento. Diego era un pibito y Pelé era el rey. Vos lo organizás desde el Gráfico, digamos. Todavía claro. Todavía no era formalmente el jefe de prensa de Diego. No, yo estaba trabajando en el Gráfico, faltaba muchísimo para eso, yo no imaginaba. ¿Cómo se dio ese encuentro que, digo, a la posteridad, muchos años después, es casi como el encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil, es un encuentro que quedó en la historia? En ese momento lo fue, sí. Sí. Digo, por ahí, porque en ese momento se vivía todo de una manera muy... Yo te hablaba hace un ratito de lo que era el sentimiento. Todo estaba rodeado de sentimiento. Había una cuestión comercial, obviamente, que era prematura, pero había, que lo cubrían a Diego, también estaba Jorge Sitterpiller, que era su otro yo entonces y que lo quería como un hermano, y andaban juntos. Jorge, que le faltaba fuerza porque tenía una pierna paralítica, fuera hacía lo que Diego no podía y Diego hacía adentro lo que Jorge no podía. Eran una sola cosa en entonces, porque la historia es mucho más grande todavía de lo que aparentemente, porque hoy pareciera que todo es de Nápoles para acá. Toda aquella época que vos me estás preguntando y que yo estoy seguro que a la gente le interesa, es la raíz del árbol Maradona. Cuando no era Maradona, como dice mi amigo Fernando Signorini. Cuando era Diego, tampoco era Diego todavía, era Pelusa. Porque yo recuerdo que en las primeras épocas en la casa le decía Pelu, porque yo me había acostumbrado a decirle como le decían la mamá, el papá, los hermanos, ¿no? Y me preguntabas lo de Pelé. Lo de Pelé fue en una nota que le hago en el Sudamericano Juvenil clasificatorio para Japón, fue en enero del 79, en la playa de Atlántida, tirados en la playa, con el viejo tirado en la arena por primera vez dando vueltas allá, los hermanitos y los primos jugando, Tota con un camisón como el que tenía en la villa. Estamos hablando de enero del 79. Recién tenía la casa de la calle Lascano hacía 2 meses. Vivían en otro lugar antes, en Argerich, que le alquilaba Argentino Junior. Eran épocas de movimiento. Fiorito estaba cerca todavía. Y me dice... ¿Él te pide conocer a Pelé? No me pide, él me dice, uno de mis sueños sería conocer a Pelé, algo así lo que sería. Yo intuitivamente pensé, me imaginé la nota. La nota que después fue muy difícil lograrla, porque se logró el 9 de abril. Estamos hablando de enero, todo enero, febrero y marzo. El 9 de abril pudimos hacer la nota, que fue una cosa alucinante. Recuerdo que había lunes que le decía, Diego, Pelé puede este lunes, ¿podés? Ay, ¿sabés que no puedo? Bueno, volví al Gráfico y me querían matar. Yo había motivado el Gráfico para hacer la nota, el Gráfico en aquel entonces no se pagaba nada, pagaba el viaje, pagaba la estadía, pagaba todo para la nota, para cumplir el sueño a Diego, y también porque al Gráfico le interesaba, obviamente. Está bien, pero no había ni dinero en juego, ni honorario, nada. Tal es así que llegamos
a lograr la nota, cuando llegamos a Copacabana a la noche, dormimos, Ricardo Alfieri, el legendario y querido fotógrafo de gráfico, que fue, porque además queríamos que fuera una nota linda, y lo conocía Pelé a él, entonces yo con Maradona, Pelé con Don Ricardo y demás, bueno, fuimos con Jorge Siderpiller y con Chitoro, el papá de Diego. Cenamos, vamos a dormir, nosotros dos en una habitación, ellos tres en una habitación, con 3 cuchetitas. Imagínate lo que sería si esa nota hay que hacerla hoy. Una suite presidencial para cada uno, tachín, tachín, avión privado, 50 personas en la producción, solito con la infraestructura del gráfico, yo, que me ayudó obviamente, todo lo que viene gráfico, fundamentalmente Osvaldo Orcasitas, que organizaba todo, y a las 2 de la mañana me suena el teléfono. Hola, sí, soy Jorge, me dice, Siderpiller. Yo digo, se pudrió todo. ¿Qué pasa, Jorge? Y no sé cómo decírtelo. Boludo, decime, ¿qué pasa? Yo ya me veía que había pasado algo, que se descompuso Diego, Chitoro, que nos volvíamos. Pelé nos recibía el otro día a la mañana. Dice, dice, no sé cómo decirte. Dice, pero bueno, me pregunta Diego si podemos abrir la heladerita y sacar una Coca-Cola. Bueno, ¿para qué te cuento esto? Para que veas lo que era el mundo en aquel entonces. Ese era el Diego que yo viví y que conocí, y ya que me di cuenta de sus cambios, cómo fue modificando todo, hasta que estuve hasta antes del Mundial de México. 86. Ahí, en esa etapa de Diego, no todavía Maradona, ¿cuándo él empieza a ver que necesitaba alguien que lo ayude con el tema de medios? Y ahí empieza tu rol como jefe de prensa. Eso fue muchísimo después, eso fue mucho después, fue después del Mundial 82. Ahí, porque ahí él empieza a ver Europa, porque vos fíjate que él firma antes de que empiece el Mundial 82, que Menotti lo deja ir a Barcelona un día de la concentración cerca de Alicante para firmar y volver. Yo me acuerdo que fui, lo cubría yo estaba ahí en el Mundial. Ahí ya empezó, después vino la hepatitis, vivir en Barcelona era distinto, los medios eran distintos, y ahí fue, yo creo que se le ocurrió a Jorge más que a él, lo charlaba mucho Jorge. Jorge lo quería arropar con gente, arropar se decía en Barcelona, rodear de gente que él creía que le podía hacer bien a Diego, al Diego que llegó a Barcelona. Y ahí fue donde aparecí yo también. Como apareció un camarógrafo maravilloso, al que habían llevado con su familia también, desde aquí, Juan Carlos Laburu, que también trabajamos a la par, él filmando todo, y yo con el tema prensa en el segundo año de Barcelona y casi los 2 primeros años en Nápoles. Ahí la transformación de Diego en Maradona fue un proceso, imagino, pero ¿cuándo crees vos que se da ese proceso del Maradona ya consagrado, que todo el mundo, con las presiones que eso implica? Él aprendió a ser el personaje, me parece. Él en la intimidad siguió siendo el Pelusa que te preguntaba si podía tomar una Coca-Cola. El chico, sí, con sus cambios obviamente, pero como un ser común. El tema es que es imposible ser Maradona o ser uno de esos personajes de Hollywood. El ser humano no está preparado para eso, y menos de dónde sale él, ¿no? Demasiado hizo. Él yo creo que no podía haber sido de otra manera, y yo sé que vamos a ver, si no me preguntás igual te lo digo, y la gente quiere saber, y morbosamente, y cuándo se empezó a drogar, que esto, y qué sé yo, es lo de cualquier pibe desamparado o que necesita algo artificial porque no puede, y que mientras lo maneja está todo bien, pero como la droga es traicionera, él siempre que pudo manejó todo, hasta que en un momento dijo, no puedo más. Y ahí es donde se fue todo al diablo. Hace poquito creo que había un jugador de Boca que dijo, Sernano Bermúdez, me parece que era compañero de él en el Boca del 96, por ahí, que dice que un día Diego llega a la cancha en el entretiempo y dice, no me dan más las piernas, dejo. El día que dejó contra River. O ya no podía más, con nada podía más.
Demasiada yapa le había dado la vida para todo eso. Ahora, él ya a los 20 años te dijo a vos una frase de que estaba pensando en dejar el fútbol, ¿es así? Sí, es verdad, muy bueno, muy bueno. Que también forma parte de lo que era la Argentina en aquel momento. Boca campeón del 81, en agosto, septiembre. En octubre va a África a jugar un cuadrangular, a Costa de Marfil. No lo digo por ego, es objetivo. El único periodista que acompañó a Boca fui yo. ¿A vos te parece? Con Boca campeón. Que nadie envió enviado especial, solamente el gráfico, con un fotógrafo, el Zoilo Horowitz, querido, inolvidable Zoilo Horowitz. Hasta viajamos juntos, ya había una relación muy grande con Diego en lo personal, pero más allá, en lo profesional, lo cubrí. Y cuando volvíamos, en una escala en Nigeria, en Lago, me dice, dejo. Estábamos esperando ahí el avión, sentados. ¿Qué dejás? Si no fumás, ¿qué dejás? Porque no fumaba, no tomaba, no fumaba. No. Dejo. No quiero más, no quiero más, no quiero más. ¿Qué no querés más? No, me vuelvo, no voy a jugar más, no voy a jugar más. ¿Cómo no vas a jugar más? Bueno, y ahí me contó que estaba cansado, que habían pasado algunas cosas, que habían puteado al viejo en una cancha, que había tenido algunos problemas personales con alguna iglesia, con algún cura que había dicho que él había ido con Claudia a hacerle algunas preguntas personales, muchas cosas que lo estaban cansando que no tenían que ver con el fútbol en sí. Eran llamados mojones que se fueron agrandando con la historia y que fueron llegando irremediablemente a un fin como el que tuvo. Porque, repito, es imposible ser Maradona. ¿En Barcelona crees que hubo así como otro mensaje, otro punto de alerta en relación a las presiones que sufría? Había una parte del catalanismo que medía todo lo económico en función de los goles y el juego. Pero era imposible hacerlo objetivamente porque el primer año tuvo una hepatitis de 3 meses y al segundo año lo quiebra alevosamente Goicoechea. Entonces se hizo muy difícil. A pesar de eso, obtuvieron algunos resultados que por lo que lo querían. Ganaron una Copa del Rey, ganaron 2 copas menores. En el segundo campeonato, dirigidos por Menotti, en la fecha anteúltima, había 3 posibilidades para ser campeón: Real Madrid, Atleti de Bilbao y Barcelona, y como se iban dando los resultados era campeón el Barça. ¿Qué quiere decir? Que estaban ahí, sin Maradona y Schuster casi 3 meses sin los dos, y igual el equipo estaba, tal es así, que se va Maradona y al año siguiente salen campeones con el mismo equipo, y con menor calidad porque no estaba Maradona. Sí. Antes de seguir avanzando cronológicamente en tu carrera, en tu trayectoria, no quería dejar pasar el punto del gráfico. Vos hiciste muchas coberturas, muchas notas recordadas. Una es con el flaco Menotti, en auto, que van hasta Funes, creo que era, donde hablan de fútbol. Fue una nota... Eso tenía que ver con la amistad que había con algunos protagonistas de entonces, que no se da mucho acá, porque ahora es casi imposible acceder a los protagonistas. Sería impensado hoy que Scaloni le diga a un periodista así, vamos en auto 4 horas manejando. Claro, hablando... pero a lo mejor se da por el lado, una vez que está hecho esto, pero te quiero decir otra cosa. Había tal respeto que yo voy a hacer la nota, porque el gráfico me envía, porque había una relación con el gráfico, conmigo también, con César, porque se estaba formando la selección post-mundial 78. Esto fue en el 79. Post-mundial 78. Yo voy a la casa del gráfico, hablo con el gráfico, mañana voy a Rosario, me voy con vos. Y bueno, fuimos con el hijo menor, con Ale, yo para que él me dé indicios de la nueva selección. No me dio un solo jugador en todo el viaje. Fíjate vos cómo eran las relaciones, que una cosa no tenía que ver con la otra.
En este caso, en otros casos sí, pero en este caso yo estoy contento, aunque haya fracasado como periodista de que no me dio ninguna pista de jugadores nuevos, a pesar de la relación personal. Él no especuló con la relación personal. Por ahí yo creía que por esa relación personal iba a aflojar algo. Él no, él primero le dio a los jugadores y después me dio a mí. Y algo distinto pasó, mirá vos que me acuerdo ahora, con Perú. Un año antes a mí me manda el gráfico a Perú y a Bolivia para ver cómo se estaban preparando para el Mundial. Vos fíjate lo que hacía el gráfico. Una maravilla, una maravilla. Porque además hacía una revista que se llamaba El Gráfico y el Mundial, que era un mensuario. Y voy y le hago una nota a Calderón, que era el técnico de Perú, que después cayó un avión, murió él con todos los jugadores de un equipo de Perú, creo que fue Alianza Lima. Bueno, le hago la nota y me da todo el plantel de Perú. Vengo y lo publico. El quilombo que se armó en Perú, porque no se lo había dado a los peruanos. ¿Y por qué crees que te lo dio a vos? No sé, sería porque el gráfico era muy importante a nivel internacional, no se habrá dado cuenta, te digo la verdad, no lo pregunté. Él me lo dio periodísticamente y yo hice lo que tenía que hacer. Cumplir con los lectores de gráfico. Pero bueno, cosas que tenían que ver con las relaciones de unos y de otros en aquel momento, ¿no? Esa redacción de gráfico, años 70, 80, ¿qué mirada del fútbol tenía? ¿Había un consenso entre la mayoría de los periodistas sobre la línea de fútbol? Viste que acá en Argentina que se suele poner todo de un lado del otro, las famosas grietas. Digo, te pregunto porque que se ha hablado mucho el tema del billardismo, el menotismo. ¿El gráfico tenía una línea? ¿Cuál era? El gráfico tenía una línea pro juego con lo que se llamaba La Nuestra. Que después se personalizó el tema como todo, porque antes de Bilardo le habían puesto otro enemigo a César. ¿Quién era? El Toto Lorenzo con Boca. Boca había salido campeón en el 76, venía de Europa y siempre se jugó en la Argentina con los Galvez o Fangio, en el deporte, con Boca y River, en los militares azules y colorados. Siempre había eso y entonces había que inventar algo distinto y bueno, los personajes también habrán aportado lo suyo, pero había evidentemente una línea de juego que era apoyar lo que se venía dando con la selección, porque había una convicción, y en muchos de los periodistas que estábamos ahí, que era un camino posible para lograr revertir procesos históricos de la selección, donde los jugadores, y a mí personalmente, por eso lo digo, me lo decía Perfumo, con quien tenía una muy buena relación, me decía, había muchos de nosotros que no querían jugar en la selección. Nos quemaba jugar en la selección. No queríamos ir. Preferíamos por ir a una Copa Libertadores o quedarnos en... No queríamos la selección. Menotti revirtió todo. Menotti hizo que la gente, que el pueblo futbolero se reconciliara con la camiseta, con las selecciones del interior. ¿Cómo uno no iba a estar de acuerdo con eso? ¿Cómo uno no iba a estar de acuerdo con que buscara, que tuviera la posibilidad los jugadores del interior de ser partícipes de un mundial porque un técnico los miraba y no le importaba el centralismo y si había alguno que le convenía más que Mouso de Boca o JJ López de River, que eran grandísimos jugadores, cuidado, grandísimos jugadores, pero después la evidencia fue esa. Osvaldo César Ardiles es un ejemplo. Que no lo conocía nadie, estaba en Talleres o en instituto, Luque en Unión, Valencia, Jugenito, despreciado. Había muchas cosas que se iban logrando, además de la empatía de los lugares donde iba la selección a jugar, que la gente se sentía partícipe del proceso, ¿no? Palabra fea porque después vino el proceso militar que mezcló todo, que mezcló la política mal entendida, que a Menotti le decían esto, que parecía que los jugadores jugaban demencialmente, ¿no? Se decía eso, que jugaban para los militares. Bueno, toda esa cosa absurda que vivimos, por eso hoy digo que fue totalmente absurda como tantas otras cosas,
Y después se personalizó. Hubo periodistas que empezaron a odiar a Menotti por algunas características que por ahí no le gustaban del Flaco, y otros que se acercaron a Bilardo también por lo mismo, ¿no? Y había una diferencia futbolística innegable, realmente innegable, hasta de respeto por el reglamento. Algunos jugaban al límite y otros no jugaban al límite. Unos jugaban porque les interesaba mucho la pelota y otros porque no les interesaba la pelota. Unos querían crear más, otros querían crear menos. Unos querían jugar pelota parada, otros que preferían jugar. Unos querían el achique, que todavía no era tan famoso, que lo confundían con el fuera de juego, y que eran dos cosas distintas, aunque a veces fuera lo mismo. Una cosa era achicar para recuperar la pelota y salir, y otra cosa era dejar al adversario en offside para volver de cero. No, el achique era para volver no de cero, volver de la misma situación y que la pelota no se fuera afuera o que haya que parar para seguir, ¿no? Bueno, eran un montón de cosas que hacían una diferencia. El gráfico defendió eso. Pero también había una cuestión comercial que cuando después del 88, sin perder el estilo, que es muy importante, se perdió con Italia y con Brasil, pero no se terminó tirando pelotazos en otro estilo, se perdió con alguien que jugó mejor y con algunas autocríticas que algunos hicieron y otros no, que algunos ya no eran los del 78, se habían incorporado algunos nuevos que no rindieron todo lo que se esperaba. A Diego lo mataron los italianos, los de El Salvador, le pegaban por todos lados, los referís no hacían nada, y bueno, fue un campeonato que pasó, y como Argentina no ganó, aquellos que querían solamente el resultado empezaron a matar. Clarísimo, muy interesante esa parte, esa época del fútbol argentino, del gráfico, que fue tan importante, el gráfico para el deporte en general en Argentina, no solamente para el fútbol. Acabas de dar en la tecla con lo que fue el gráfico. El deporte argentino sin el gráfico no hubiera sido lo mismo. Totalmente. Cuando hicimos ese libro, el gráfico fue una fuente fundamental para la historia del deporte argentino. Desde 1919, recién empezaba el deporte y el fútbol, más todavía, todos los deportes, ¿no? La mayoría recién se estaban asentando. Fin del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, ahí arranca todo. 100 años de historia. Y el gráfico arranca en el XIX, que curiosamente no arranca como deporte, porque después se hace deporte el gráfico. Era de actualidad general. Después al tiempo se hizo deportivo. Mirá vos. Avanzamos un poco en el tiempo. 5 de julio del año 1984. Diego, Napoli. Hay una foto icónica que sale Diego con todos los periodistas y los fotógrafos atrás. ¿Cómo fue preparar la presentación de Diego en Italia? Con los medios, con la gente. Cuando se hace el pase, Jorge, estábamos en Barcelona y me dice si yo me podía ir a Nápoles 15 días antes del 5 de julio y demás, para relevar la ciudad, para ver cómo eran las características. Yo dije, la verdad te agradezco, le digo, lindo laburo, ¿verdad? Y fui. Y ahí fui conociendo cómo era Nápoles, que después les fui transmitiendo a ellos y demás, con lo que se podían llegar a encontrar, que era una sociedad muy distinta a todos. Y me acuerdo que les di un ejemplo que no entendían y se reían. Digo, es una sociedad en que la gente común, el de abajo, hizo una huelga, un paro, porque no los dejaban, los policías no dejaban que los barcos que venían por el Tirreno entraran los cigarrillos de contrabando. La gente hizo un paro porque no los dejaban fumar cigarrillos de contrabando. Algo en el mundo occidental en el que vivíamos, es una locura. Y millones de cosas más. La camorra. A mí me pasaba a buscar un jefe de la policía, cosa que nunca le dije a Jorge ni a Diego, para ir a comer, por miedo a que la camorra me hiciera algo porque sabían que yo estaba por Maradona ahí. Era verdad lo de la camorra. Había un chico que después lo conocimos en el vestuario, al que le faltaba una oreja. Cosimo, me acuerdo, un pibe maravilloso. Y era una de esas venganzas de la camorra.
Porque te tiraban la oreja, la ponían en un sobre y te la mandaban a donde fuera. A esa ciudad A llegaron. esa ciudad llega Diego, pero es una ciudad con mucho afecto también, Sí, guarda. sí. Pero vos fijate que simbólicamente él llega a una ciudad y es como camina y se pone en el Vesubio, en el cráter. Mira el cráter del Vesubio, es una ciudad vesuviana. Una ciudad que temblaba, y cuando te digo temblaba, así como dicen que tiembla la tribuna de Boca, la cancha de Boca, temblaba por las noches, una palabra que se llamaba bradicismo. Yo vivía en un edificio en el que estaba Bertoni, Daniel, que jugaba con Diego, gran jugador, olvidado, inmenso jugador, y yo estaba en el primer piso con mi familia y una noche a la 1 de la mañana hubo que salir todo, empezaron a ladrar los perros una hora antes y era el anuncio de que había un temblor de tierra que le llamaban bradicismo. Y así vivían ellos y nosotros enloquecidos y ellos tranquilos, no preocupar, como si nada. Pasaba el bradicismo, entraban, seguían durmiendo. Nosotros estábamos locos con todo ese tema, ¿no? Bueno, fue un mundo totalmente distinto a cualquier otro lugar. Y César siempre decía, si hubiera ido a la Juve, Fernando Signorini también lo decía, hubiera sido otra cosa, Diego. Él va, digamos, encima de esa rivalidad entre el sur y el norte de Italia. Él se convierte en el símbolo único, y tal es así que hasta le cambian el nombre al estadio. Hasta le cambian el nombre al estadio. Nunca más nadie, nosotros hablábamos de Nápoles, lo poco que sabíamos, era San Gennaro, que era el monumento, la sangre que le salía a San Gennaro. San Gennaro era el dios de ellos. Nunca más nadie habló de San Gennaro. Hoy San Gennaro es segundo. Hoy todo es Diego, donde vayas. Eso fue lo que produjo este chico, es algo... creo que faltaría todavía los grandes sociólogos del mundo juntarse, se han juntado gente de varios lugares, pero hacer un diagnóstico definitivo de lo que ha significado Diego en el mundo entero. Bueno, en la academia ahora está empezando ahora con el Congreso de Maradona en la UBA, donde vas a estar también disertando. De alguna forma la academia, la universidad empezó a estudiar este fenómeno que va muchísimo más allá de lo deportivo. Sí, totalmente, y es una idea maravillosa. Y yo tengo alguna expectativa porque, insisto, creo que hay una parte de Diego y que es la que uno ha vivido, a lo mejor es por eso que lo digo con tanto énfasis, que es la primera. La primera, y no te hablo tanto del comienzo de los Cebollitas porque son muy pocos los que estuvieron ahí. Yo a Diego, a Fiorito he ido 2 veces o 3, una vez que fuimos lo acompañamos a repartir juguetes con los chicos, pero ya más de grande. Pero esa gente, esos Cebollitas que viven ahí, Goyito Carrizo, nadie habló más de Goyito. Si no hubiera existido Goyito, hubiera existido Diego, pero de otro lugar y de otra manera. Goyito fue el que lo llevó y habló, Dieguito, decirle a tu papá si te deja ir, que nos estamos probando en Argentino Junior, que prueban. En el 69 estoy hablando, tenían 8 años, 8 años. Y ese chico lo lleva, ojalá que venga y que lo pueda ver y le pueda dar un abrazo. Una vez le pude regalar el libro de los Evita porque él está incluido obviamente con los Cebollitas en el libro de los Evita con Embalse. Él era el 9 del equipo. Las primeras paredes la tiró con él y con Polvorita Delgado. ¿Cómo no va a estar en ese ámbito ese muchacho? Totalmente. Se dice que bueno, vos decías el Diego antes de ser Maradona, como que hubo distintos Maradonas. ¿Vos lo ves así? ¿Vos crees que hubo en realidad uno solo que atravesó distintos momentos o hubo distintos Maradona? Yo alguna vez se me ocurrió decir que habría que inventar un nuevo animal. El gato dicen que tiene 7 vidas. Digo, tuvo más de 7 vidas. Seguro. Y de alguna manera después lo refrendó Cherkis Vialo en una muy buena nota que le hizo un periodista de Mar del Plata, que dijo que Diego había tenido muchas vidas también. Y me acordé de lo que había dicho yo del gato. Después se confunde quién fue Maradona y quién fue Diego. Porque yo me acuerdo que Fernando empezó a decir que él se quedaba con Diego y no con Maradona, como que el personaje era Maradona, y que un día Diego le dijo, sí, todo muy lindo, pero
vos estás acá por el Maradona, no por Diego. Y ahí lo mató medio, pero fue un chiste, pero es así, tuvo muchas vidas y voy a decir algo que me está surgiendo en estos tiempos de locura maradoniana. Creo que él ha dejado como legado, sin quererlo, algo que ya era parte de él, pero que se ha agrandado con su familia y con todo lo que lo rodea, que es un reality show. La vida de todo lo que tiene que ver con Maradona está comprendida en un reality show. Todo, todo. Es por eso que yo pienso en Goyito, que es de lote, está salido de ese límite. Y hay otros chicos también que están salidos, con sus buenas, con sus malas. Los cebollitas los siguen adorando a Diego. Y no están tan perdidos, solamente Argentino Junior los avala un poquito, pero hay muchos chicos que lo siguen queriendo a Diego, hay mucha gente que ha quedado en el camino. El recuerdo de Jorge Sitterpiller, nadie lo recuerda a Jorge Sitterpiller con lo que significó para Diego, con lo que significó de verdad para el Diego humano y para el Diego que se hizo futbolista y adolescente y grande, y el que de la mano se fueron juntos con una onda a pelearle a Europa, y quedó perdido, y aparecieron otros que, bueno, ya es otra historia hablar, pero como dice José Larralde, voy a hablar de lo que sé, de lo que no diré nada. Muy claro. ¿Cómo fue la relación de Diego con el periodismo a lo largo de su vida? Digo, ha tenido mejores momentos, le ha costado mucho eso, en general, porque sabemos que a veces se publican cosas que no son, bueno, todo lo que ha implicado su relación. ¿Vos cómo analizás con el tiempo? Fue como tenía que ser, teniendo en cuenta el personaje que había. Hay periodismo sano, hay periodismo insano. El periodismo es una palabra ismo que a mí mucho no me gusta, el ismo, porque es abarcativo global. Y cada periodismo es el periodista, es cada uno. Es individual el tema. El ismo no me cierra a mí. Creo que cada uno es el periodismo. Depende de quién sea. Yo quiero saber quién fue el primero que dijo que había tenido parálisis, Diego. Que a los 7 años tuvo parálisis. A los 7 años parálisis y a los 8 va Argentino Junior, es el mejor de todo. Francis va a Fiorito a hablar con la mamá y el papá para tenerlo. Y un año antes había tenido parálisis. ¿Cómo es? Y está escrito, y hay alguna foto dando vuelta con una pierna más chica que la otra que decían que era la parálisis. Hay cosas que no cierran. Y después cada uno... En la Argentina fue bien tratado, en Europa pasaba lo mismo, había revistas, sobre todo el tema es cuando dejó de ser interesante solamente para el deporte. Yo creo que ahí empezó con el mundo del espectáculo. Todos los demás mundos posteriores hicieron que incidiera en el periodismo algo confuso, y es ahí donde aparezco yo como jefe de prensa de él, en Europa. Ahí está. Yo me había ido del Gráfico en el 82, con 2 compañeros, y en enero, que no tenía laburo, nada, me llama Jorge para decir que habían hablado con Diego, que tenían la idea a largo plazo, y me consiguen Jorge con Minguela, que era dueño, que había sido el pase representante y el que había hecho el pase al Barcelona, para ir a trabajar un diario en Valencia. Me fui, trabajé 2 meses en Valencia, un loco de la guerra, pero me permitió a mí meterme en el tema del fútbol español. Fue un curso rápido, Valencia, tal es así que me van a saludar un día a Valencia, don Chitoro con Lalo, en auto, y yo me vuelvo a Barcelona con ellos, porque llegaba Menotti a Barcelona. Estoy en la cancha, me acuerdo que fue en la presentación, y me venían a hablar de todos lados, medios, de Don Balón, del Sport, del mundo deportivo,
de la vanguardia para contratarme. No me volví a Valencia, me quedé ahí para trabajar en el diario Sport y en la revista Don Balón. Ya me conocían a mí, conocían el gráfico, había estado el año anterior en el Mundial, sabían fundamentalmente lo que era el gráfico y me conocían y me contrataron. Estuve laburando varios meses en el Sport y en Don Balón como un periodista importante, y yo orgulloso de pertenecer a eso y representar a mis colegas argentinos allá. Y así fue como cuando lo quiebran a Diego, bueno, ahí ya las cosas fueron mucho más rápidas. Venimos acá, me traen a mí, enviado especial de los medios, y ahí ya más concretamente me piden si puedo, digamos, trabajar para ellos, para la prensa. Cuando volvemos ya me meto de lleno en la última parte del Barcelona y lo que te contaba del Napoli, que hay muy curioso lo del Napoli, porque vos dijiste 5 de julio, y es verdad, tranquilo, es verdad, es el momento donde lo presentan, que él sale por las escaleras después de la conferencia de prensa donde Fellaini, el presidente, había echado a un periodista francés. Yo digo, la miércoles, la que nos espera acá. Un tipo que le pregunta por la camorra, se paró y se va de acá, le dijo. Había 300 periodistas. Una locura. El tipo se fue, lo echó. Y ahí nos metimos. Bueno, sale por las escaleritas, te hago una corrección. Vos dijiste atrás los fotógrafos. No, los fotógrafos estaban adelante. Cuando él sube las escaleritas, están todos ahí, que también está el camarógrafo de él, que lo filma, que nos filma también a Jorge y a mí, que veníamos atrás, con Claudia también, y con todos los dirigentes del Napoli. Subimos, Diego está 2 minutos, saluda, dice 3 palabras recién aprendidas. Dice buonasera, Napolitani, muy contento de estar con ustedes. Hace 8 jueguitos, se los conté, y tira un zurdazo con la pelota, que es una ofrenda de él a la gente, y eso fue todo. Pero había llegado el día anterior, y nadie sabía que estaba en Nápoles el día anterior. Llegamos a la cancha con 2 o 3 empleados del Napoli que abrieron el estadio. Él tira un chanfle al arco sin red, pega en el palo y entra, se da vuelta y nos dice, bueno, ya está, vámonos, como diciendo en chiste, bueno, ya hicimos lo que tenía que hacer, vámonos de acá. Va al vestuario, se baña, estamos con Jorge esperándolo, y cuando sale dijo algo que yo me acuerdo ahora de eso. Dice, esto me hace acordar a Argentino Junior. Estaba volviendo a las fuentes. Él, siempre que tenía algo adelante así, él le gustaba aferrarse a algo que era de él. Como había tenido un problema antes de irse a Barcelona una noche y se abraza a Osvaldito Dallabona, que era un amigo de él, Cebollita, al que le había conseguido un equipo, el Sabadell allá, y le dice, Osvaldito, volvamos a los Cebollita. Volvamos a los Cebollita, le dice, hasta sin la S. Era él en Fiorito. Volvamos a los Cebollita. Se aferraba a donde él se sintió feliz. El otro lugar donde fue muy feliz Diego y generó lo mismo que en Napoli fue en La Plata, en Gimnasia. Tu papá era hincha de Gimnasia. ¿Cómo viviste esa última etapa de Diego? ¿Cuándo lo viste por última vez a él algunos años antes, no? Con Diego, por cosas de la vida, estuvimos mucho tiempo sin vernos. Fue un gran abrazo el que nos dimos la noche que murió el papá. Estábamos cenando con Fernando Signorini y después fuimos. Llegamos, estaba el Turquito, que en paz descanse el Turquito, que tampoco nadie habla del Turquito, del hermano, campeón sudamericano, además, lo que era. Lalo, el hermano con el que tengo mucha relación, estará contento si me veis nombrando al Turquito ahora. Estaba abajo, subimos al primer piso donde estaban velando, él estaba en un lugar con el negro Enrique, estaba una de las mujeres que estaba con él entonces, que era Rocío Oliva, en un costado allá, yo no la conocía, en otro costado allá estaba Coppola,
Y nosotros estábamos con el negro Enrique, nos ponemos a charlar, y con Fernando Signorini. Y yo lo miraba a Diego, te juro, lo miraba, le miraba a los ojos y quería meterme porque yo veía que él estaba dentro, él no estaba afuera de esa carcasa grande, gorda, opulenta que parecía Sitterpiller al revés. Porque cuando ellos estaban, Sitterpiller era el gordo, gordo, gordo y él era una figura espigada, jugadora de fútbol. Ahora él era un gordo espectacular, pero me parecía que estaba dentro de él. Y me quedó esa imagen para siempre. Y creo que Diego nunca salió más de esa imagen para siempre. Estamos hablando de 2015. Calculá cuánto quedó. Ya venía. Y ya no podía manejarse él de lo que hablábamos hoy. Mientras él pudo manejar todo, lo hizo. Ante un advenimiento que él tenía rápido, él manejaba todo y salía a flote porque podía. El tema es que ya no podía más. Ya no podía más. No jugar al fútbol como pasó con Boca, que le dolían las piernas. No podía más vivir. Yo creo que ya estaba. Y muchos querían o creían que la mejor partida de Diego era en la cancha aquel día del homenaje, que ante todo el mundo dijera adiós. Pero no fue cuando tuvo que ser. Si me dejás, tengo una imagen de Diego. Un pibe corriendo a los 8 años con un barrilete que él mismo construyó con papel común, no papel crepe, al que le puso Maradona. Se puso a correr descalzo por las piedritas de Fiorito por la calle. Había viento, el barrilete de golpe se le fue, y se le fue de verdad. Se le fue de verdad, y no lo pudo más, se le fue por arriba de las nubes. Y el barrilete con el apellido Maradona recorrió todo, vivió lo que ningún ser humano vivió, ningún, creo, ser humano vivió. Conoció la gloria, conoció el drama, conoció lo lindo, conoció lo feo, conoció las miserias, conoció todo lo que los seres humanos tenemos adentro, pero que por educación y cultura jamás lo vamos a hacer. Él, ese personaje con ese barrilete, se fue al diablo hasta que después de mucho tiempo, todo desvencijado y roto, fue bajando el barrilete y cayó por ahí cerca de Gimnasia, por City Bell, que me preguntaste. En La Plata. Cayó, trastabilló, expiró y cayó en Tigre. Que si vos te pones a pensar lo que es el planeta Tierra y la distancia entre donde salió corriendo el barrilete y donde 30, 40 kilómetros, nada, es el mismo. Murió casi donde nació. Me quedó esa imagen. Dio toda la vuelta al mundo y volvió siempre al mismo lugar, al punto de partida, y en el medio la gran travesía de su vida, de la historia del deporte y del ser nacional argentino que llevó por todas partes del mundo. Como para ir cerrando también, yo creo que además de hablar de Diego podemos estar hablando varias horas, y ni hablar que también de tu trayectoria como periodista, que fue mucho más allá también de ser jefe de prensa de Diego. Pero también un punto importante que quería hablar con vos es, fuiste uno de los fundadores de Deportea, de la Escuela Periodismo Deportivo. ¿Cómo surgió Deportea? Deportea surge del Riñón de Tea, una gran creación de colegas, una maravillosa y necesaria creación, como lo fue Deportea, para revitalizar la enseñanza de lo periodístico, ¿no? Del oficio, porque muchos hablan de profesión, yo me gusta decir la palabra oficio. Cuando dicen de profesión periodista, no, macho, oficio. Esto sigue siendo artesanal, a pesar de la inteligencia artificial o como se llame. Esto, mi amigo Cherkis Vialo dice que el periodismo gráfico ya murió, yo no sé si murió o no murió, pero si tiene que morir, va a morir abrazado a la palabra oficio. Tiene que ser así porque si no, no es todo lo que inventamos. Y Deportea, que es del Riñón de Tea, con su misma idea, es prácticamente lo mismo, solo que es más especializado en deporte. El concepto periodístico es exactamente el mismo. Periodismo por periodistas. El oficio de contar hechos, de escribir, de buscar las fuentes. Y algo fundamental, de quererlo y de sentirlo de determinada manera. Que es lo que se está perdiendo ahora, es la palabra sensibilidad,
para ejercer el periodismo. No hay sensibilidad. Y si vos perdés la sensibilidad, recién lo hablábamos afuera, uno de mis ídolos, además de este que está acá, que es Rodolfo Walsh, un regalo de mi hijo, en la música y en la vida es Atahualpa Yupanqui, que decía: lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Creo que se está yendo en lo periodístico eso que entra al corazón y bueno, hay que rescatarlo. Si no, formamos parte de la humanidad y nos iremos a donde nos tendremos que ir, no nosotros que ya estamos al otro lado, lamentablemente nuestros nietos, pero ya le van a encontrar la vuelta. Guillermo, muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un placer escucharte, seguir aprendiendo. Yo creo mucho en la formación continua y la verdad que espacios como este, poder escucharte, reflexionar, la verdad que te agradezco mucho por eso. No, el agradecido no hace falta que te lo diga que soy yo, y mostrando este libro me hiciste acordar porque hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Es Deporte Nacional, 2 siglos de historia, que la verdad que es una obra monumental sobre la historia del deporte argentino. Vos sos uno de los coautores, junto con Ariel Sher y Jorge Búsico, ¿no? Sí. La verdad que es una obra que muchísimas veces los periodistas que escribimos sobre temáticas vinculadas al deporte, para chequear un dato, para ver el contexto del deporte, la verdad que hemos siempre recurrido a este libro. La verdad que es una obra muy buena. ¿Cómo fue el trabajo? Imagino que un trabajo muy arduo. Muy arduo, con un equipo de investigación maravilloso. Víctor Raffo, que ahora se dedica a la música y es uno de los cafres. Víctor, capo periodístico, de Bernard, Oscar Bernard. Oscar, Eugenia Sima, Aro Geraldes. La verdad que fue un equipo de trabajo maravilloso, que nos pudimos hacerlo con MC, que fue importante, porque los MC con Deportea hicieron un acuerdo y se agotó. Lamentablemente es un libro que yo creo que habría que volver a hacerlo, porque no conozco otra obra de este estilo con tanta precisión periodística. Hay una de un político que es Víctor Lupo, que es muy buen libro, pero también está mezclado más lo político, y este está más metido lo deportivo. Tiene cosas del 700. La Chueca, yo te digo a vos La Chueca, yo no tenía ni idea lo que es La Chueca. La Chueca es el antecesor de las leonas, del hockey. Mirá vos. Las mujeres esclavas en los campos rurales agarraban unos tacos de lo que se sembraba, duro, y con una pelota que hacían ellos, jugaban cuando tenían descanso 10 minutos, jugaban a la Chueca. Era jugar al hockey de aquella época. Descubrieron hasta esto los chicos que investigaron. Y nosotros le dimos una impronta importante. Es un libro que realmente vale la pena, y que lo hayamos hecho 3, también el tema colectivo de que yo te grababa, lo que significa colectivamente trabajar bien. Sí. Otro libro tuyo es sobre la historia de los Juegos Evita, ¿no? Sí, vos sabés que, además que a uno le gusta leer, yo viví en el 73, esto que contamos con Maradona en los Juegos Evita, en los recuperados Juegos Evita con la democracia, en Embalse, en las finales, y después viví toda la época de los Juegos Evita desde el 2004 hasta el 2015, cuando fui jefe de prensa de la Secretaría de Deporte. Todas las finales se jugaban ya en Mar del Plata, íbamos a cubrirlas para una revista que hacíamos y para una web que ya hacíamos en aquel entonces. Digo, pero yo tengo que hacer algo. Me puse a investigar la primera parte del fin de los 40 hasta el 55, que fue maravillosa la investigación, las cosas que uno aprende del país, porque tiene que ver con el crecimiento del país, sobre todo por el anónimo que jugó los Evitas. Yo me encuentro en Mar del Plata con una persona con una pelota vieja, venía con la delegación de los chicos de Corrientes, y nos ponemos a hablar, y me dice: yo estoy orgulloso. Esa pelota, le cuento, y me cuenta que él jugó los Evita allá por los 50,
y que va a la casa con la pelota que se llevó, la mamá, la pelota de los Evita, le dijo, la mamá se la agarró, se la guardó y no se la dio más. Porque la pelota era tan linda, además se la deja como recuerdo. Bueno, el pibe se olvidó de por vida. A los 70 años, ya con la vieja muerta, con la mamá muerta, va al placar para sacar las cosas, que esto que el otro, y encuentra la pelota. Y dice, este es el trofeo de mi vida. Y yo digo, ¿cómo no vamos a escribir algo con toda esta gente que ha vivido y que los Juegos Evita fueron parte sustancial de la vida de ellos? Y bueno, y salió un libro con una parte del deporte que era impensada y que hoy hay universidades que lo están estudiando. Me han pedido el libro para llevarlo. Es un orgullo, realmente. Sí, creo que merecía los Juegos Evita un trabajo de esa magnitud, porque como bien decís, iba más allá de lo deportivo, tenía que ver también con la salud. Era una política pública verdadera, pero que también dejó huella. Bueno, igual que muchas cosas, lo fuerte que es para un chico una pelota, una camiseta. Mi viejo, que es hincha de Gimnasia, recuerda que le regalaron en esa época, creo que era la Fundación Evita, una camiseta de Independiente de Checonato, que él decía siempre, hablaba de Checonato, y nosotros no sabíamos, y él nos contaba que en realidad era un jugador independiente, que le regalaron, y lo fuerte que es en la edad temprana, cómo se vincula el deporte con una camiseta, y ni hablar la experiencia de un torneo. Todo, y todo tiene que ver con todo, es casualidad o causalidad. Acabas de nombrar el Checonato. Yo el 9 de julio, en San Martín del 9 de julio, a los 15 años, jugué en primera, y al lado mío jugaba Micheli. Y vos dijiste Checonato, yo te nombro una delantera. Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Delantera de Independiente que toda junta por única vez en la historia fue a la selección argentina. Y que le ganaron a Inglaterra en la cancha de River. Y durante mucho tiempo el gol de Grillo fue pusieron el día del futbolista por el gol de Grillo a los ingleses. Mirá. Vos fijate lo que tiene que ver, ¿no? Es maravilloso. Muchos futbolistas conocidos surgieron de los Evita. Muchísimos, muchísimos. Y para ir terminando, vos estuviste también muchos años como jefe de prensa, recién lo decías, de la Secretaría de Deporte de la Nación, con Claudio Morresi. ¿Cómo era trabajar por ahí del otro lado, digamos, de la prensa institucional? A mí me querían matar, porque yo quería hacer periodismo en un lugar público, en un lugar estatal. Lo logré hacer. Vos mirás la revista que hacíamos nosotros hoy y era chiquita el gráfico. La idea era hacer periodismo. Porque los giles, los funcionarios, creen que son ellos. Y yo lo que luché y logré, porque Claudio lo entendió, porque era un tipo inteligente y lo sigue siendo, qué mejor que un buen acto que le interese a todo el mundo y que después vas a estar vos. Porque si te ponemos a vos todos arriba, una vez te van a poner por una cuestión de afecto o compromiso o si les pagás. Pero si no, nunca más. Pero nosotros hacíamos cada etapa que era maravillosa. Una vez lo hicimos a Nocioni, el jugador de básquet, 2 metros, con Pareto, 1,50. Era una etapa maravillosa. Los dos juntos ahí parados, era una locura. Que eso rompe el formato por ahí de prensa institucional, de la gacetilla, y es más atractivo, muchísimo más atractivo. Y aún hoy nos recuerdan, por eso los colegas, ustedes hacían periodismo en un lugar imposible. Todo era posible, claro que tenías que tener un jefe que te bancara, que le costó también, pero que te bancara. Guillermo, la verdad que ha sido muy interesante la charla, te agradezco muchísimo por haber venido, hemos tocado casi todos los temas de tu extensa trayectoria, pero antes te quiero mostrar una cosa, vos que fuiste tan cercano a Diego y fuiste el jefe de prensa, esta camiseta, vos sabés que yo soy de La Plata, soy de Gimnasia. Mira, esta camiseta que la hizo el grupo Dale Lobo, que se ha entregado miles y miles de camisetas de Gimnasia con el Maradona en muchos barrios de la ciudad de La Plata y también por todas partes del mundo. Así que te la quería mostrar en cámara, una camiseta del recuerdo del último club donde estuvo Diego como técnico. Sí, eso además de lo personal me hace acordar cuando era chiquito que Amadeo Carro, muchos no lo recordarán, pero los viejos de Gimnasia sí, fue un jugador de mi pueblo, del partido del 9 de julio de Patricio, y mi viejo me hablaba de él y de los hermanos Bayo,
de Diego y de Daniel Bayo, uno de los cuales era muy, muy querido por César Menotti, que también fue otro amigo, y bueno, y se van sucediendo las cosas. Pero yo te quería hacer una pregunta a vos. La relación de Maradona con Gimnasia, ¿tuvo alguna previa? Sí, a ver, claro. La pregunta tipo examen de... De Deporte A. De Deporte A. En los años 80 estaba presidente del MAR, creo. Lito Altuve era un dirigente en el equipo que atajaba a Castañeto. Debe ser 82, 83, 84, por ahí. Diego estuvo en la cancha de Gimnasia y sacó una foto con ese equipo del 84, creo que era. Le entregaron una plaqueta, fue ovacionado. Ahí creo que fue la primera vez que estuvo dentro de la cancha de Gimnasia, si mal no recuerdo. O hubo otro. No, yo no te pregunté adentro de la cancha. Yo te dije si la relación con Gimnasia es esa. No, a ver, imagino que tiene que haber algo antes, pero... O después, no sé, eso... yo te pregunté. ¿Te contesto o vas a seguir hablando vos? No, por favor, quiero escuchar la respuesta tuya. Mirá, te digo cebollitas. Diego sale campeón de la 9ª división al año siguiente de que había perdido los Juegos Evita, en el 73, en el 74 sale campeón. En el 75 es muy rápido lo de él, octava, y hay una parte de quinta, que lo ponen en partidos en quinta. Y hay un partido, Gimnasia 3, Argentinos 1, que juega Diego. Mirá vos. 1975. Muchacho, a buscarlo en La Plata. Hacer los deberes como... Me sentí por momentos como cuando fuiste a La Plata a dar un taller de periodismo, un par de sábados. ¿Te acordás de eso? ¿Has ido a La Plata? 200 pibes ahí en el lugar ese que te dije. En el pasaje de Dardo Rocha. Pasaje de Dardo Rocha. Y le pregunto si alguien conocía a un jugador, ¿quién de los viejos? Decime vos y te sale. ¿Delantero? Sí. ¿Goleador? Sí. ¿De qué año más o menos? No, de los 30. Y de los años 30, Barallo, Francisco. Sí, Francisco Barallo. El cañoncito Francisco Barallo. Pancho Barallo. ¿Quién lo conocía? Estudiando periodismo y de muchos deportivos. No lo conocía nadie. Bueno, yo ya digo, ¿y dónde vine? Dije yo. Bueno, me lo fui buscando, charlando, de vivo, charlando, hasta que uno me dice, yo creo que lo conozco. Eran 200 y pico. Bueno, a la semana, fueron 4 sábados, a la semana siguiente vengo y digo, ¿alguno más averiguó de Barallo? Y otro dice, sí, bueno, sí, pero me dijeron que tiene la familia un kiosco por ahí, pero que no sale, que ya no le da bola a nadie, que de acá, que de allá, que esto, que lo otro. Trabajamos en otros temas. En el último sábado llego y le digo, muchachos, soy insistente y ustedes me van a decir, qué plomo este tipo. Le digo, a algunos se le ocurrió, como buen periodista que tiene que ser, ir a la casa de Barallo, donde el chico este dijo que había un kiosco para ver, si no viene, por lo menos verle la cara, saber algo del tío, de la mamá. Nada. Y uno dice medio enojado, no, yo ya le dije que no sale, que de acá, que de allá, que esto, que el otro, que está viejo, pim, pam, pum. Yo me callé la boca y le dije a una chica que estaba, por favor, ¿me puedes abrir la puerta esa? Va la chica, abre la puerta, ¿quién aparece? No me diga. Barallo. Porque yo conocía, por un contacto, habíamos estado en un mundial de Estados Unidos, con el Oviedo, con la nieta que le había llevado, no sé cómo, me lo llevó la nieta ahí, se quedaron 2 horas después del tiempo neto que teníamos de la charla y adoraron y conocieron a Barallo a partir de eso. Una maravilla lo que fue ese momento, lo recuerdo aún, con Pancho. Toda una enseñanza para... Sí, hermoso. Bueno, Guillermo, ahora sí, ahora que te mostré la camiseta del grupo Dale Lobo, que me la regaló Torugo, un hincha de Gimnasia muy conocido. Y tengo otro que es Nacho Fernández, que es de un pueblito de 9 de julio. De Doñac, ahí está, sí. Bueno, te respondí, de las 3 te respondí una pregunta, no estuve tan mal.
Y hay un chico Paradela también. Sí, Que sí, desde- en realidad hay dos, o sea, el que salió de Gimnasia y otro que estaba en Sarmiento. Claro. Primos. Son de Quiroga, de un pueblito, ¿no? De Quiroga, Julia. sí, sí. Bueno, hablamos de fútbol también. Bueno, Guillermo, Gracias por todo. te agradezco muchísimo, ha sido un placer escucharte y seguir aprendiendo.